Ok. Esta reforma tributaria responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que le dé más justicia al sistema de impuestos y que sea eficiente tanto en lo que es la recaudación como en el uso de los recursos. Este es un desafío que nos presentó el presidente hace algunos meses atrás, cuando nos planteó que lo que se buscaba no era solamente una reforma tributaria de este gobierno, sino que un pacto fiscal que más que separar el país entre buenos y malos, lo que buscara fuera apoyar el desarrollo del país sobre la base de un diálogo y acuerdos más amplios que simplemente lo que es el trabajo del gobierno. Por supuesto, esto ocupa un lugar muy importante en la agenda de gobierno. Sabemos muy bien que la reforma tributaria busca generar recursos para financiar buena parte de la agenda de ampliación de desarrollo de derechos sociales, de diversificación productiva, de descentralización, pero al mismo tiempo también busca mejorar el sistema tributario. Y en esto una primera referencia es cómo nos ubicamos en términos de carga tributaria. Hemos tenido algunas discusiones, han surgido estudios, intervenciones públicas, pero en definitiva lo que todos esos estudios muestran es que en términos de carga tributaria, es decir, recaudación tributaria como porcentaje del producto, nos ubicamos por debajo del promedio de los países de la OCDE, en magnitudes que la propia OCDE ha estimado en alrededor de 8 puntos del producto. Esto incluyendo dentro de la recaudación las cotizaciones para la seguridad social, que siempre es un problema en la comparación de estos datos. Entonces, tenemos una brecha que es importante y una brecha que se expresa especialmente en algunos componentes del sistema tributario, como es particularmente la tributación de la renta personal y la tributación de la propiedad. En esos casos, como se ve acá en este gráfico, en el caso de ingresos personales estamos muy por debajo del promedio de la OCDE actual e incluso por debajo del promedio de la OCDE en los años 70. En el caso de los impuestos a la propiedad también nos ubicamos por debajo de esos puntos de comparación. Y eso es lo que se traduce es que nuestro sistema tributario tiene una capacidad muy limitada para cambiar la distribución de ingresos en el país, cosa que también se ha podido constatar en los estudios internacionales. En la medida, ¿cierto?, que nuestro impuesto más importante en términos de recaudación es el IVA, y el IVA es proporcional al consumo, ¿cierto?, no tiene en realidad capacidad para redistribuir ingresos, más bien es un impuesto levemente regresivo. Por lo tanto, con ese peso y el resto de la recaudación concentrada en la tributación corporativa, la capacidad para mejorar la distribución de ingresos es mucho más limitada. Ahora, cuando vemos la historia del sistema tributario en Chile, todos recordamos algunas de las reformas tributarias siguientes. En el periodo democrático, en realidad, estas se iniciaron con la misma transición. En el 90 hubo una primera reforma tributaria, después tuvimos algunas modificaciones relativamente menores hasta el 2014 y desde entonces hemos tenido luego una reforma en el 2020, producto de la transformación que fue teniendo el proyecto que envió el gobierno anterior en su momento, y por último, ¿cierto?, los ajustes tributarios que formaron parte del financiamiento del aumento de la PGU. Pero en el balance, cuando vemos este gráfico, vemos que los ingresos operacionales del gobierno central han cambiado muy poco en estos más de 30 años. Hemos estado fluctuando entre 20 y 25% del producto, no hemos salido mucho de ahí, y cuando miramos solo la recaudación tributaria, es decir, la barra azul oscuro en ese gráfico, vemos que nos hemos debatido entre 14 y 18% del producto en un periodo tan largo como este. Y de hecho, cuando uno compara a Chile con América Latina, en América Latina la carga tributaria en promedio ha crecido más rápido que lo que ha crecido en Chile en este mismo periodo.
Entonces, más allá de lo que hizo cada una de las reformas tributarias de las últimas décadas, la verdad es que en términos de la movilización de recursos para los fines que persigue el Estado, en términos de equidad, de promoción del desarrollo, etcétera, ha sido relativamente limitada. Ahora, para nosotros era muy importante en este caso, y recogiendo, ¿cierto?, la idea de pacto fiscal, era muy importante recoger la opinión ciudadana, las visiones de los ciudadanos sobre el sistema tributario. Esto se hizo durante los diálogos sociales para la reforma tributaria que lideró la subsecretaria Claudia Sangüesa con nuestro equipo tributario. Recorrieron todo el país, participaron centenares de representantes de organizaciones, también hubo diálogos técnicos, y de aquí nosotros extrajimos un conjunto de principios que debería cumplir un sistema tributario en Chile independientemente, ¿cierto?, de cuál sea la orientación de gobierno, porque esta es una opinión, ¿cierto?, son opiniones recogidas de la ciudadanía, de gremios, de organizaciones. Y estos principios que los presentamos hace unos días atrás en este mismo espacio apuntan en primer lugar a la progresividad y la equidad, donde para muchas personas el tema de equidad se expresa en términos de que las personas paguen lo que les corresponde, y ven como muestra de inequidad no solamente la estructura del sistema tributario, sino que las oportunidades de elusión que éste genera para quienes tienen los recursos para poder utilizar esos resquicios. Entonces, un tema muy importante es este de progresividad y equidad. También se le pedía al sistema tributario transparencia y eficiencia. Eficiencia no solamente, ¿cierto?, en el uso de los recursos, sino que en la generación de los mismos, facilitando, ¿cierto?, el trabajo de los contribuyentes. Un compromiso con el cumplimiento tributario, recogiendo, ¿cierto?, esta idea de equidad en el sentido de que se pague lo que corresponde. Simplicidad, para que se entienda bien, ¿cierto?, en qué consiste nuestro sistema tributario, y cuando eso no ocurre, ¿cierto?, apoyar con educación y asistencia al contribuyente, es decir, que el Estado se aproxima al contribuyente no solo para controlarlo, sino que también para ayudarlo a entender el sistema tributario, ayudarlo o ayudarla a cumplir con sus obligaciones. Corresponsabilidad, que en este caso, ¿cierto?, nos afecta mucho a nosotros como responsables del gasto público, a todos los que estamos acá, que trabajamos en el Ejecutivo, a los parlamentarios que participan en las decisiones sobre el presupuesto, sobre programas públicos, en el sentido de que el que las personas paguen impuestos no significa que nos estén regalando la plata, significa que hay una obligación de quienes recibimos esos recursos de usar esos fondos con la mayor responsabilidad, transparencia y eficiencia. También se nos pedía estabilidad y certeza, es decir, ¿cierto?, especialmente para quienes hacen inversiones, para quienes desarrollan un negocio, ¿cierto?, saber cuál va a ser el sistema tributario que los va a regir, y finalmente adaptabilidad, es decir, que el sistema tributario sea capaz de irse adecuando en el tiempo a los cambios que van ocurriendo en la economía y en la sociedad. Y esto se expresa en algunas de las frases que recogimos en el curso de estos diálogos ciudadanos, en el sentido de que las personas perciben cierta inequidad, importante inequidad en el pago de impuestos, y demandan más justicia en el control de la evasión y de la elusión, y también nuevamente usar bien los recursos. Con todo esto, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer en esta reforma tributaria es preocuparnos de que esta sea una reforma que responda, que cumpla con estos principios, pero además tiene ciertos objetivos que son propios. Y estos objetivos parten, ¿cierto?, por una meta recaudatoria, de recaudar 4,2% del producto en un plazo de 4 años, como quedó expresado en el acuerdo de implementación programática, sumándole a estas cifras, ¿cierto?, el 0,7% del producto que ya se comprometió en las medidas tributarias para financiar la PGU.
Pero también, además de la recaudación, lo que buscamos es fortalecer la justicia distributiva, aumentando la progresividad del sistema tributario y reduciendo los resquicios y las oportunidades de planificación tributaria agresiva. También, siguiendo estos principios recogidos en los diálogos ciudadanos, aumentar la legitimidad recaudatoria, haciendo un buen uso de los recursos, usándolos con transparencia, modernizar nuestro sistema tributario para incorporar tendencias globales en tributación, tendencias globales en términos de cómo se desarrollan ciertas actividades y recogiendo el desarrollo de nuestro sistema financiero. Y finalmente, de eficiencia, en primer lugar, facilitándole el trabajo a los contribuyentes, reduciendo los costos de hacer las declaraciones de impuestos, reduciendo los costos de cumplimiento, reduciendo los incentivos a formas organizativas o societarias orientadas a reducir o eludir impuestos, rebalancear los ejes de fiscalización, un tema muy importante, ¿cierto?, para los funcionarios de impuestos internos, a los cuales aprovecho de saludar a través de su director y sus dirigentes que también tenemos acá, ¿cierto?, en el sentido de que hoy día, ¿cierto?, hay una parte importante del trabajo del ente fiscalizador que está dedicado a tareas administrativas vis a vis lo que es más importante, que es la fiscalización. Entonces también parte de las ganancias de eficiencia tienen que ver con el trabajo de impuestos internos, institución a la cual también le importa mejorar la información para el trabajo de fiscalización y cobro de los impuestos, donde además también participan, ¿cierto?, la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas. Entonces, con todos estos objetivos, metas, principios, llegamos a una reforma que tiene la estructura que se resume en este gráfico, donde dentro de estos objetivos que hemos fijado, tenemos un componente que es de tributación de las personas, tributación de impuesto a la renta, la reforma que se va a mostrar, que voy a explicar a continuación para el impuesto a la renta, la creación de un impuesto a la riqueza, luego reducción de exenciones, reducción de la elusión, mejor fiscalización, un nuevo royalty a la minería e impuestos correctivos, ¿cierto?, que son los impuestos específicos o subsidios que buscan cambiar los precios relativos a la economía para orientar el comportamiento de las personas, de las empresas, para adecuarse a los precios sociales de lo que hacen. Ahora, ligado a cada uno de estos componentes, que a su vez se traduce en los proyectos que vamos a discutir durante los próximos meses, está el uso de los recursos. Entonces, donde estamos recaudando desde las personas, fundamentalmente la reforma del impuesto a la renta, con esos recursos, ¿cierto?, lo que vamos a buscar es financiar la ampliación de derechos sociales en temas como la salud, el fortalecimiento de la pensión garantizada universal, el desarrollo de un sistema de cuidados. La reducción de exenciones, de elusión, mejor fiscalización, parte de la cual, ¿cierto?, va a generar recursos desde las empresas, también lo vamos a devolver hacia el sistema productivo por la vía de estimular la diversificación productiva, el desarrollo productivo, el apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas, la inversión en investigación, desarrollo e innovación. El royalty minero también en parte lo vamos a dirigir en este sentido, ¿cierto?, porque en la medida que uno está captando una renta de una actividad extractiva, es cierto, tiene que buscar también ayudar con eso a la diversificación productiva del país. Pero además la minería tiene también, ¿cierto?, una base territorial muy distinguible y por esa razón también parte de los recursos de la recaudación de la reforma del royalty minero va a ir a las regiones, lo mismo que la recaudación de los impuestos correctivos. Y vamos a ver después cómo con eso vamos a incrementar los ingresos en las regiones cuantitativamente. Ahora, como todo esto lo que he descrito tiene que ver con el gasto, entonces parte de nuestro esfuerzo en esta reforma va a orientarse también a mejorar la programación, la transparencia, la eficiencia en el presupuesto. Vamos a dar ya algunas señales en el presupuesto para el 2023.
y vamos a incluir como parte de esta agenda la propuesta de una ley de rentas regionales que está pendiente en Chile hace muchos años y que es necesaria para que los gobiernos regionales puedan desarrollar sus funciones. Y por último, en la base de todo esto tenemos ciertos esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad fiscal, más allá de lo que ya hemos hecho y para lo cual vamos a enviar indicaciones al proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que está actualmente en el Congreso. De esta manera, ¿cómo se va a desarrollar este proceso? Bueno, este es un proceso que ya partió con los diálogos sociales, ¿cierto?, desde abril pasado. Ahora, en julio, vamos a ingresar la próxima semana los proyectos para reforma del impuesto a la renta, creación del impuesto a la riqueza, la reducción de exenciones y elusión. Todo eso lo vamos a ingresar por la Cámara de Diputados, como corresponde, ¿cierto?, de acuerdo a la Constitución. Y en el caso del royalty minero vamos a presentar indicaciones al proyecto que está actualmente en el Senado. En el cuarto trimestre vamos a agregar a esto las propuestas sobre impuestos correctivos y el proyecto de rentas regionales. Ahora, descrito todo ese mapa más general y el itinerario, vamos a profundizar sobre algunos de los componentes de esta reforma. Entonces, un componente muy fundamental es la reforma del impuesto a la renta. Como sabemos, ¿cierto?, en Chile llevamos 40 años debatiéndonos en el tema de integración o desintegración del sistema tributario. Es decir, ¿cierto?, hasta dónde el impuesto de primera categoría se descuenta del impuesto que pagan los propietarios, los accionistas de una empresa al momento de retirar sus utilidades. Lo que estamos proponiendo acá es pasar del actual sistema semi-integrado a un sistema dual. Un sistema dual es un sistema que grava de manera distinta los ingresos, las rentas del capital de las rentas del trabajo. Y para esto se va, en primer lugar, en lo que se refiere a las rentas del capital, el impuesto de primera categoría, estamos proponiendo reducirlo de 27% a 25%, y esa diferencia de 2% se va a traducir en una tasa de desarrollo a las empresas de 2% de sus utilidades, que podrán retener íntegramente si es que invierten esos recursos en mejoramiento de su productividad. Y aquí estamos recogiendo uno de los temas que nos planteó el presidente en el discurso del 1 de junio, en términos del desafío que tenemos como país de aumentar nuestra productividad y con esto nuestro potencial de crecimiento. Para las utilidades distribuidas de las empresas, se crea un impuesto a las rentas del capital con una tasa plana de 22%. Entonces, esto es diferente, ¿cierto?, de la idea de un sistema desintegrado en que, ¿cierto?, los ingresos por dividendos pasan al global complementario. En este caso, lo que se le va a aplicar es una tasa plana de 22%, que se va a aplicar a los dividendos pagados por las empresas a personas naturales. También se va a aplicar esta tasa a las ganancias de capital. Y en el caso de los contribuyentes de menores rentas que en el global complementario habrían tenido que pagar menos impuestos, se les va a permitir reliquidar en la operación renta con el impuesto, con el global complementario para ajustar su pago efectivo. Es decir, los contribuyentes, personas naturales, que reciben ingresos provenientes del capital en bajas magnitudes o que tienen ingresos relativamente bajos, van a poder reliquidar y pagar menos del 22%. Hay algunos casos especiales dentro de lo que es el impuesto a la renta. Por supuesto, el más importante es el régimen PYME, que lo vamos a ver dentro de un momento, pero antes de eso es importante aclarar que respecto de los inversionistas extranjeros se va a mantener el régimen tributario actual, con lo cual vamos a seguir cumpliendo con todos nuestros acuerdos de doble tributación. Y en el caso de la distribución de utilidades de las empresas hacia sociedades en lugar de personas naturales, se les va a aplicar un impuesto de 1,8% a las utilidades retenidas en esas sociedades en la medida que sean sociedades que perciban rentas fundamentalmente pasivas. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Estamos buscando
cierto, que la creación de estructuras societarias verticales tenga un objetivo organizacional y no un objetivo de reducción de impuestos, y que entonces, cierto, no se vayan dejando guardados, por así decirlo, utilidades en estructuras societarias, utilidades que en definitiva deberían generar el pago de impuestos por parte de los accionistas. Esto además, otra manera de mirar esta tasa es mirarla como una tasa de interés sobre ¿cierto?, la acumulación de utilidades retenidas en las sociedades. En el caso de las rentas del trabajo, el impuesto de segunda categoría y global complementario, esta es la tabla, todos los que ¿cierto?, pagan impuestos están familiarizados con ella. Básicamente lo que estamos haciendo acá es modificar la escala de tasas desde la mitad de esta escala hacia arriba, es decir, a partir de 4 millones de pesos de renta mensual promedio, y eso significa a partir del tramo de 70 a 90 unidades tributarias anuales, se modifica la tasa, hay alguna modificación adicional en la magnitud de los tramos, terminando con una tasa marginal máxima de 43%. Este 43% es un número importante porque es igual a el efecto combinado de la tasa de primera categoría de 25% y la tasa del impuesto a las rentas del capital de 22%. Es decir, en el tope de la tabla se van a igualar, ¿cierto?, estas tasas, lo cual permite que el sistema tributario sea más armónico. Esto lo podemos graficar de esta manera. Acá en este gráfico tenemos esa línea quebrada, ¿cierto? Son las tasas marginales. La línea rosada corresponde a la tasa efectiva, es decir, la tasa media, cuando se van combinando, ¿cierto?, las tasas marginales por los distintos tramos de ingresos. Y lo que es interesante acá es compararlo con la línea amarilla, que es la distribución de ingresos en la población. Eso corresponde a la escala del lado derecho, y entonces vemos que el grueso de las personas hoy día, ¿cierto?, perciben rentas que están por debajo del mínimo del global complementario, y hay otro conjunto que está por debajo de los 4 millones de pesos, que es a partir del punto donde comienza a subir las tasas de global complementario. Entonces, todo esto se traduce en que solamente algo menos del 3% de los contribuyentes van a pagar más impuestos, mientras que algo más del 97% no va a pagar más impuestos. Entonces, este es un dato bien relevante, ¿cierto?, para entender la incidencia de esta reforma. Había mencionado el caso de las pymes. En el caso de las pymes se va a mantener el régimen especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, con los límites que actualmente tiene, ¿cierto?, de 75.000 UF de ventas. Lo mismo el régimen más simplificado que está dentro de esa estructura especial para las pymes. Se va a crear un régimen especial para empresas nuevas y aquellas que se formalizan. Este es un punto bien importante porque sabemos, ¿cierto?, que en Chile hay un grado significativo de informalidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que a través del IVA vamos a incentivar que las empresas se formalicen, o vamos a ayudar a empresas nuevas que se van creando durante su primer año, con rebajas de IVA escalonadas hasta llegar distribuidas durante los primeros 12 meses de funcionamiento de la empresa. También vamos a agregar incentivos tributarios al pago de facturas en 30 días, un tema que ha sido planteado muchas veces por las organizaciones de las pymes. Se va a facilitar la transición al régimen general de las pymes que crezcan. Esto es bien importante para que, ¿cierto?, las normas especiales para las pymes no sean, por así decirlo, un muro que impide su desarrollo futuro. Entonces, estamos incorporando varias normas que van a facilitar la transición hacia el régimen general. Y en el caso de la renta presunta, donde estamos bajando los límites de renta presunta,
lo vamos a hacer en un periodo de 4 años en 2 escalones, de tal manera que haya tiempo suficiente para las empresas para que adopten o adecúen desarrollen su contabilidad y puedan operar adecuadamente dentro del sistema, probablemente el régimen PYME, que es el que en muchos casos se les va a aplicar. El impuesto a la riqueza se resume en esta tabla. Estamos en este caso optando por un impuesto a la riqueza que parte del equivalente a 5 millones de dólares de patrimonio, es decir, hasta 5 millones de dólares de patrimonio no se va a aplicar el impuesto a la riqueza. Luego vamos a tener un tramo entre 5 y 15 millones de dólares con una tasa de 1%, y de 15 millones de dólares para arriba se va a aplicar una tasa de 1,8%. Donde estas tasas se van a aplicar sobre patrimonios que incluyan participación en sociedades, inversiones financieras, bienes raíces, vehículos y otros bienes, siempre que tengan una valoración superior a el equivalente a $100.000, y con criterios de valoración bastante simplificados para que esto no sea un régimen particularmente costoso y complejo de aplicar o de fiscalizar. Luego, en términos de justicia y de eficiencia, bueno, ya mencioné, es cierto que en lo que se refiere a las personas, 97% de las personas naturales van a mantener su tasa de impuesto en el global complementario y también en los otros impuestos que estamos mencionando, por ejemplo, en el caso del impuesto a la riqueza. Pero además se va a reducir significativamente los costos de cumplimiento tributario. Vamos a eliminar cientos de casilleros en un conjunto de formularios de impuestos internos. Se van a eliminar algunas de las declaraciones juradas que hoy día se requieren. Se van a simplificar otras y, por lo tanto, como vamos a ver dentro de un momento, el costo del cumplimiento tributario vamos a poder reducirlo de manera importante. Además de esto, estamos incluyendo algunos beneficios para la clase media. Se va a incluir como exención los pagos por arriendo de viviendas, en que las personas van a poder deducir de su base imponible el impuesto personal, el gasto por arriendo, con un tope de 8 unidades tributarias anuales, equivalente a 450.000 pesos mensuales. Con esto vamos a establecer mayor equidad respecto del beneficio que ya existe de exención de los intereses en crédito hipotecario. Entonces vamos a tener un reconocimiento de los gastos en vivienda, tanto de quien está comprando su casa con un crédito hipotecario o el que la está arrendando. Además, vamos a incluir también una exención o una rebaja, ¿cierto?, de la base del impuesto para objetivos de cuidados familiares. Es decir, las personas naturales van a poder reducir de su base imponible el gasto asociado al cuidado de niños menores de 2 años, el cuidado de personas con dependencia severa y adultos mayores. Esto con un tope de 10 unidades tributarias, es decir, 550.000 pesos mensuales. Y con esto vamos a contribuir a enriquecer, ¿cierto?, y a incentivar el sistema de cuidados, que forma parte muy importante de la agenda del gobierno y que nos ha sido planteado muchas veces también por las parlamentarias y parlamentarios. Un tema importante en esta reforma va a ser la reducción de exenciones, reducción de la evasión y de la elusión. Para esto se va a limitar la exención del pago de intereses hipotecarios a un crédito. ¿Cierto? Cuando se creó esta medida, la lógica era incentivar la compra de la vivienda propia y, por lo tanto, quien compra varias viviendas al mismo tiempo con crédito hipotecario ya es otro tipo de operación, ya es más bien una inversión, ¿cierto? Y, por lo tanto, vamos a mantener la exención solamente para un crédito hipotecario a la vez. Se va a restringir el crédito deducible en términos agregados por exenciones, es decir, independientemente de las exenciones que existan y que pueda usar un contribuyente, no va a poder usar más del equivalente a 15.500.000 pesos. Esto con el propósito de que, por la vía de las exenciones,
o también de las rebajas de impuestos, ¿cierto? No ocurra que un contribuyente que le tocaba pagar impuestos por la vía de acumular, ¿cierto? De acumular pérdidas anteriores o exenciones no termine pagando nada. Se va a crear un registro de beneficiarios finales con participaciones sobre el 10% en la propiedad de una empresa. Este es un tema bien importante, no solamente para fines tributarios, sino que en general como una cuestión de transparencia en nuestra economía, ¿cierto? Que tengamos claridad sobre quiénes son los propietarios finales de las empresas, y se van a fortalecer las normas antielusión, que son las que utiliza, ¿cierto? La administración tributaria para rechazar gastos que no corresponden a costos efectivos de las empresas, en la tasación de bienes inmuebles, en los precios de transferencia, en el caso de transacciones, en el exceso de endeudamiento con fines tributarios o en el uso de paraísos fiscales. Todo esto estamos hablando, ¿cierto?, en buena medida en el mundo de impuesto a la renta y algo relativamente menor en IVA, pero otro componente importante de esta reforma va a ser el royalty minero. Esto, como sabemos, ha estado en discusión durante los últimos años, y lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción creciente según el precio del cobre. Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el tratamiento actual. Esto va a significar, ¿cierto?, un aumento en la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera, pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión. Y eso, hay parte de esto que podemos ver en este gráfico. En este gráfico vemos lo que va a ocurrir con la mayor recaudación, comparado con el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados en primer lugar, y luego el proyecto que está actualmente o que despachó la Comisión de Minería del Senado. Entonces vemos que la propuesta en esta reforma tributaria se ubica en un punto intermedio, pero donde acá lo relevante no solamente si está en un punto intermedio, sino que cuál es la implicancia que tiene para el retorno a las inversiones, ¿no? Y al tener esta combinación de impuestos ad valorem y impuestos sobre el margen operacional, esto permite que la actividad minera tenga o las inversiones mineras tengan una rentabilidad adecuada, cosa que se veía más limitada con el proyecto que solo gravaba a través de la fórmula ad valorem. Con esto, es cierto, el precio, dependiendo del precio del cobre, la recaudación se ubicaría entre 0,3% del producto o 0,9%, tomando ciertos precios del cobre de $3 con 30 centavos la libra o $4 con 20 centavos la libra. Usamos la cifra intermedia, ¿cierto?, para efectos de ser lo más prudentes posible. Mencionaba yo que la reforma va a buscar simplificar el proceso de declaración de impuestos. Eso hemos hecho el cálculo para las horas necesarias para cumplir una declaración de impuesto parte de las empresas. Actualmente eso el Banco Mundial lo estima en 48 horas. Estamos por sobre la mediana de los países de la OCDE, y con esta reforma reduciríamos ese tiempo a 31 horas por debajo de ese promedio. En términos de recaudación, en la lámina siguiente, entonces vemos que la recaudación va a empezar fundamentalmente desde el año 2024. Esto porque como esta reforma tributaria tiene muchas modificaciones al impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene que funcionar sobre la base de años tributarios y luego, ¿cierto?, liquidarse en la operación renta del año siguiente. Por lo tanto, ¿cierto?, aun si todo se aprobara este año, recién, ¿cierto?, tomaría las rentas del año 2023 para tributarse en la operación renta 2024. Ahora, lo que se puede ver acá es que parte de lo que queríamos lograr en términos de elevar la recaudación o reducir la brecha en materia de recaudación por
impuestos a la renta de las personas e impuesto a la riqueza de las personas, constituye el grueso del aumento de la recaudación durante este periodo, que corresponde, ¿cierto?, a la barra rosada y gris en ese gráfico. Había mencionado, ¿cierto?, lo que el propósito de que hay una parte importante de esta recaudación que vaya a las regiones. Con esto lo que podríamos lograr es que, considerando tanto los recursos que hoy día ya van a las regiones, como son las patentes mineras, la participación sobre la tasa del impuesto territorial, hay también participación en los derechos de agua, en fin, varias otras fuentes, pero que son muy pequeñas, son en la parte rosada de la barra de la izquierda, que casi no se ve, donde el resto corresponde a fondos que van a las regiones. Esos ingresos propios se verían enriquecidos con la participación en el royalty a la gran minería, los impuestos correctivos y alguna participación en la sobretasa del impuesto territorial. Y con eso lograríamos, solo por el lado de los ingresos propios, duplicar los recursos de los gobiernos regionales para el cumplimiento de todas las funciones y responsabilidades, ¿cierto?, que se le están asignando. Los mayores recursos, decía al principio, ¿cierto?, van a ir a financiar iniciativas prioritarias del programa de gobierno. Una parte muy importante va a ir a salud y pensiones, incluyendo, ¿cierto?, el aumento de la PGU hasta 250.000 pesos mensuales. Van a ir a alimentar el Fondo Universal de Salud, a reducir las listas de espera hospitalarias. En el caso de educación y cuidado, nos va a permitir financiar inversiones en infraestructura educativa, en desarrollar y consolidar el sistema de cuidados, y en materia de desarrollo productivo, infraestructura de descentralización, ¿cierto?, va a permitir financiar un plan de emergencia habitacional dentro de las metas que se han establecido de 260.000 nuevas viviendas, además, ¿cierto?, de los temas de diversificación productiva que ya he mencionado, y los recursos para los gobiernos regionales. Con esto, en términos de las brechas con los países de la OCDE en materia de impuestos personales, vamos a reducir esa brecha en el caso del impuestos personales a la renta prácticamente a la mitad. Todavía nos va a quedar una brecha por cubrir, fundamentalmente porque la base de los impuestos a la renta personal en los países de la OCDE son más amplias que lo que son en Chile. Pero avanzar desde un 2% del producto hasta 3,5% del producto ya es un paso importante. Y en el caso de los impuestos a la propiedad también nos vamos a acercar a reducir esa brecha. Concluyo, es cierto, señalando que la mayor recaudación va a venir acompañada de un compromiso importante en términos de mejorar la calidad del gasto público, mejorando la transparencia, difundiendo mejor los contenidos del presupuesto, aumentando la eficiencia en el gasto público, por ejemplo, presentando los gastos que tienen un destino, un propósito común en programas presupuestarios, de tal manera que no tengamos que, ¿cierto?, los parlamentarios, el público, los periodistas, ¿cierto?, estar buscando en distintas partes del presupuesto dónde están los recursos para fomento productivo, para ciencia y tecnología, etcétera. Lo vamos a poner en un mismo programa presupuestario, independientemente de quién haga el uso final de esos recursos. Vamos a también, como decía, aumentar la resiliencia de las finanzas públicas, tener mejores seguros contra catástrofes naturales, ¿cierto? También que operen en el ciclo cuando la economía está más débil, y en esto vamos a trabajar conjuntamente con el Congreso y con la sociedad civil. Es decir, nos tomamos muy en serio la responsabilidad que significa, ¿cierto?, estarle planteando al país una reforma tributaria de esta envergadura. Por supuesto que no es algo que podamos minimizar, y aun cuando, ¿cierto?, quienes contribuyan fundamentalmente a esta mayor recaudación sea un subconjunto de la población, nuestro compromiso es con el país en su conjunto para usar bien estos recursos y demostrarle, ¿cierto?, a las chilenas y chilenos que el esfuerzo que se esté haciendo por pagar mayores impuestos va a ser un esfuerzo que valga realmente la pena. Muchas gracias.
del PIB. Se busca recaudar en los próximos 4 años, recaudación que según el titular de Hacienda comenzaría a partir del año 2024. Lo dijo el ministro Marcel, el 97% de la población mantendría su carga tributaria actual. Solamente el 3% entonces de la población tendría este impuesto a la riqueza. Vamos a pasar a escuchar al presidente de la República tras este anuncio del ministro Mario Marcel de esta reforma tributaria que, según señaló, entonces va a ser ingresado a la Cámara de Diputados justamente para su tramitación ahí en el Congreso Nacional. Escuchamos al mandatario. Que más allá de cualquier diferencia política que pueda existir, a todos y todas les da tranquilidad escuchar al ministro Marcel. Y le agradezco, ministro, por estar liderando este esfuerzo que han llevado desde el Ministerio en conjunto con todos los equipos, con la subsecretaria, con todos quienes trabajan allí, porque se ha buscado en la presentación de esta reforma ir más allá de lo tradicional. Generalmente las reformas tributarias son discusiones muy técnicas, como también seguramente habrán advertido en parte de esta presentación, pero acá se hizo un esfuerzo sustantivo por ampliar el margen de conversación. Los diálogos tributarios que se realizaron, liderados por la subse Claudia Sangüesa antes, fueron muy importantes para esto. Los 8 principios a los que hacía alusión el ministro Marcel van más allá de un gobierno de turno. Son los principios de justicia que inspiran el pacto tributario que le estamos planteando al país. Y en esto quiero recordar el sentido más profundo de una reforma tributaria, y me gustaría, no podía evitar mientras escuchaba la presentación del ministro Marcel vincularlo con la lluvia. Cuando uno despierta y está lloviendo en Santiago, lo primero que pensé es, oh, qué alegría, vamos a reducir el déficit hídrico. Pero inmediatamente después uno piensa, chuta, ¿qué va a pasar en Los Espejos? ¿Qué va a pasar en el bosque? ¿Qué es lo que va a pasar en los sectores con viviendas más precarias? ¿Qué es lo que va a pasar con la gente que vive en situación de calle? Creo que la lluvia desde ese punto de vista expresa también un problema latente que tenemos en Chile, que es que cuando los efectos de las cosas no todos los viven por igual. Y el objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad, avanzar en mayor cohesión social, para que todos estemos un poquito más protegidos cuando caen estas gotas y nos podamos alegrar en conjunto. Esos son los derechos sociales que buscamos financiar de manera responsable, con ingresos permanentes para gastos permanentes. Es darle un colchón de seguridad, tranquilidad, certidumbre a las familias de Chile, en educación, en salud, en desarrollo regional, en equidad territorial. Los fondos que recaudemos, más allá de lo específico que mencionaba el ministro, nos van a permitir también liberar otros espacios. Por ejemplo, una de nuestras propuestas del programa de gobierno es aumentar significativamente el Fondo Común Municipal para tener una mejor distribución de los ingresos por comuna. Y si logramos el consenso que esperamos lograr en el Congreso con esta reforma, creo que todos vamos a poder estar satisfechos y orgullosos. Como he reiterado y voy a seguir insistiendo en esto, esta reforma es por una mayor equidad, por una mayor cohesión social, y no es en contra de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos y que, como decía antes, nos va a permitir financiar derechos sociales. Pero además es una reforma tributaria que, como ha sido planteada por los equipos de Hacienda, tiene innovaciones importantes que se hacen cargo también de los debates que hemos tenido en Chile en el último tiempo. Lo decía el ministro, los incentivos al aumento de la productividad en las empresas. En Chile uno de los grandes problemas que tenemos
y que es un tapón al crecimiento potencial que tiene nuestro país, que tiene un tremendo potencial, es que la productividad está estancada hace casi 10 años. Generar un incentivo tributario de reducción de impuestos a quienes invierten en mejorar la productividad de sus empresas apunta justamente en esa dirección. El incentivo a los cuidados creo que es tremendamente relevante y se engarza con la perspectiva de género y la transversalización de género que deben tener todas las políticas públicas que impulsemos desde el gobierno. Creo que es tremendamente importante el carácter que se aplaudía por ahí, el carácter regional también que tiene esto. Equidad territorial. Recién venimos llegando de la región de Arica y Parinacota, en donde fuimos en particular a la comuna de Camarones, en donde, según nos contaba la misma gente de allá, hace 50 años, y por lo tanto no es un problema de un gobierno o de otro, es un problema del Estado, no ha habido inversión pública, 50 años. Entonces, el poder tener más recursos para utilizarlos de manera eficiente, transparente, mejorando y cuidando el gasto, que sabemos que es una preocupación en tiempos de alta inflación importante, es algo que yo destaco de esta reforma, que aborde todos esos elementos. La simplificación. Y otro aspecto que me gustaría destacar es el apoyo a las pymes. Esta reforma tributaria no le sube los impuestos a las pymes, sino que busca incentivos para que se sigan desarrollando y tengamos una mejor y mayor competitividad de nuestra economía, que las pequeñas y medianas empresas puedan tener mayor participación en el mercado. Por eso había una lámina en que abordaba, por ejemplo, los incentivos tributarios al pago a 30 días. Es un proyecto completo, pero que, por cierto, está sujeto a la discusión democrática de la Cámara de Diputados y el Senado, en donde esperamos recibir los aportes que puedan realizar los parlamentarios y esperamos contar con su buena voluntad para que esta reforma la podamos sacar en los plazos establecidos. Sin prisa, pero sin pausa. Hemos decidido dividir la reforma en diferentes proyectos y además generar espacios de diálogo con las diferentes bancadas, tanto de gobierno como de oposición, como con quienes no son ni de gobierno ni de oposición, que nos parece tremendamente importante poder dialogar con todos, recoger las observaciones de todos y todas. Estoy seguro de que con lo presentado hoy y con la discusión que demos en el Congreso vamos a estar un paso más cerca de un nuevo pacto fiscal para avanzar hacia un desarrollo más sostenible en términos sociales, en términos económicos, en términos medioambientales y por sobre todo de construir un país más justo y más digno para todos y todas. Muchas gracias, ministro, muchas gracias a todos los equipos y a todos los aquí presentes. Bien, ahí está esa alocución, este breve discurso del presidente Gabriel Boric luego de la presentación que veíamos y escuchábamos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a la presentación de la reforma tributaria, ¿no? Esta reforma clave para financiar la ambiciosa agenda del gobierno, donde se espera recaudar, recordemos, un 4,1 puntos más del Producto Interno Bruto, una vez ya en régimen, ¿no? Y de acuerdo ahí a las palabras que expresaba el ministro de Hacienda, una reforma tributaria que incorpora un componente de tributación a las personas, a la renta, la creación de un impuesto a la riqueza, también reducción de exenciones, a la elusión, mayor y mejor fiscalización, en ese sentido fortalecer esa fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, también un nuevo royalty a la minería e impuestos correctivos, en fin, bueno, ahí estaba entonces la presentación. Luego, ¿no? Hoy estaba esto en agenda, ¿no? Esta programación de la presentación de esta reforma tributaria ya en detalle de parte de las autoridades del gobierno para ya la próxima semana ingresar esto en el Congreso. A propósito de eso, ¿no? Ayer hubo una última reunión prelegislativa, podríamos mencionar, que tuvo el gobierno, ¿no? Con senadores, con diputados, con parlamentarios de oposición, que llegaron hasta la oficina del ministro de Hacienda. Estuvo ahí, por ejemplo, los senadores Rubinot, Felipe Cas, Juan Antonio Coloma,
de Renovación Nacional, de Evópoli y UDI respectivamente, también presentes los diputados Sauerbaum y Ramírez, ¿no? En la presentación que hizo el ministro de la cartera ante estos parlamentarios de oposición, ya entregándonos un mayor detalle respecto a lo que escuchamos y vimos hace algunos minutos. Ahora imagino reacciones, regresamos a La Moneda con Marian Basso, nuestra periodista, para que nos cuente respecto a lo que va a suceder ahora en minutos, luego de esta presentación y esa locución que hizo el presidente Gabriel Boric. Marian. Sí, Gustavo, justamente ahora tras este anuncio, ¿no es cierto?, y presentación de la reforma tributaria por parte del presidente de la República, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se va a dirigir hasta otro salón acá del Palacio de la Moneda, hasta el Salón Mombaras, justamente para entrar en detalle, ¿no es cierto?, de lo que es esta reforma tributaria, responder algunas interrogantes de la prensa, de los medios de comunicación, mientras nosotros nos vamos a ir moviendo un poquito ahí, si notan algún movimiento en la cámara, para ver las reacciones que surgieron detrás de este anuncio del ministro Marcel, también, ¿no es cierto?, el presidente de la República, que como tú bien decías, busca recaudar este 4.2% del PIB en los próximos 4 años, la recaudación que comienza a partir de 2024 para realizar esta financiamiento, ¿no es cierto?, de las distintas reformas sociales.